Noticia al momento es la reforma a las pensiones de estos abuelitos que piden en la calle una monedita. Pues les cuento que Uribe, Paloma Valencia, Cabal y muchos uribistas demandaron esta reforma pensional, pues la van a bajar, como lo escuchan. Así que aquí les voy a mostrar todo de lo que están haciendo el uribismo y Paloma Valencia. Así hicieron con los niños de La Guajira, les quitaron todos los recursos, así han hecho con toda Colombia, con todas las reformas las echan abajo, únicamente por el odio a un presidente dañan a todo un país. Es para que los uribistas se pongan la mano en el corazón por estos abuelitos y dejen el magistrado ya de Ibáñez, un magistrado muy cercano al uribismo, al Centro Democrático, presentó una ponencia negativa para tumbar básicamente la reforma pensional, uno de los pocos logros que ha tenido el presidente Gustavo Petro en el Congreso, gracias a todas las trabas y los poderes que se han movido para evitar que pasen las reformas que cambian la estructura de Colombia y buscan una solución de raíz a los problemas que han generado todos estos gobiernos neoliberales y que han llevado a grandes brechas de desigualdad, a que las personas lleguen a la tercera edad y no tengan una pensión, ni siquiera un bono pensional o tengan algo para subsistir y tengamos que vivir con millones de personas en la tercera edad que están en situación grave de pobreza, de vulnerabilidad y ni siquiera garantizándole por lo menos la atención en salud. Todo eso es lo que nos han generado estos gobiernos y que Petro ha tratado de solucionar con las reformas, pero que se las han tumbado. La reforma pensional pasó, logró pasar, lo lograron hacer los congresistas de la coalición de gobierno, pero Paloma Valencia, entre otra cantidad de gente, demandaron la reforma pensional para tumbarla y este magistrado, reitero, muy cercano al uribismo, decidió que sí se debe caer, según él, porque hubo un vicio de forma, porque supuestamente no se debatió la reforma pensional en la Cámara de Representantes. Lo que hizo fue coger el texto que llegó al Senado y aprobarlo. Cuando esos debates se hicieron de sobremanera, llevaban como año y medio debatiendo el texto, debatiendo todo el tema de la reforma pensional, era de mega super conocimiento de todos estos congresistas lo que contenía ese texto o el sentido de la reforma pensional. Entonces acogieron el texto que ya había sido debatido en Cámara, fue debatido en Senado y se aprobó. Entonces, según el magistrado, como eso se hizo ahí, se hizo así, le da la razón a Paloma Valencia y dicen que hay que tumbar la reforma pensional, volviendo a generar una situación de vulnerabilidad grave sobre millones de personas de la tercera edad. Y estas personas que viven en la calle, muchos de los abuelitos no tienen hijos quien los ayude, ellos viven de lo que les regalan una monedita a las personas. Miren la infamia de lo que hace el uribismo, lo que hace Cabal, increíble lo que hace Paloma Valencia. Toda esta gente no le importa a estos abuelitos. Por 230,000 pesos les duele cuando llegan a 50 millones de pesos. Imagínense ustedes esta gente cómo tiene el corazón negro. Eso quede para todos los uribistas, para que no voten por esa gente. El ministro de Trabajo y la ministra de Transporte invitó a movilizaciones, a salir a las calles, a que el pueblo se movilice para que se garanticen sus derechos fundamentales, para que luche por sus derechos, luche por estas reformas desde las calles, desde la movilización popular. Y debo decirles una cosa porque les voy a mostrar. Ya los medios andan hablando de que todo esto que Petro está invitando a hacer a la movilización popular, algo que ha invitado durante todo su gobierno, están diciendo que supuestamente es una invitación a hacer un estallido social, como el del 2021 para matar gente y para dañar la educación. Ya empiezan a generar sobre el pánico sobre una invitación constitucional, porque es un derecho de los colombianos movilizarnos pacíficamente para exigir por nuestros derechos. Lo están tratando de asimilar con lo del 2021 y además meterle pánico, meterle temor y meterle crímenes a eso. Y así lo están tratando de plantear o insinuando los medios de comunicación y los uribistas, que andan desesperados porque, como no tienen apoyo popular, nadie les está saliendo. Y eso es muy lamentable lo que ha hecho Paloma Valencia en contra de estos abuelitos. Por el odio a un presidente dañan a todo un país. Porque es que estas reformas todas son para el pueblo colombiano, para el pueblo tristemente, lamentablemente que paga impuestos. Pues miren cómo les tumba las reformas que son de ellos. Eso es lo que han hecho. Tiene que ver con eso. Solo una ha pasado en Congreso y ya piensan tumbarla en la Corte. Qué tristeza, duele. Y las otras están perversamente estancadas en el Congreso. No quieren pasarla. Hay que entender, lo sabíamos desde antes, que el cambio no se produce simplemente porque el pueblo votó, sino que el voto se tiene que pasar a la movilización permanente, porque si no las fuerzas contrarias al cambio lo detienen. No es que el gobierno esté paralizado a su interior, aunque hay fallas, sino que además tiene las fuerzas que siempre han sido las privilegiadas del poder, las que han conducido a Colombia a la desigualdad social y a la violencia, y a la falta de democracia, a la exclusión casi que permanente de la mayoría de las grandes decisiones del país y de su propio bienestar, porque la antidemocracia tiene un efecto económico. Por favor, escuchen a este presidente. Mire, usted puede ser del partido uribismo, pero no apoyen eso. Y esa resistencia contra el cambio no se derrota sino movilizando el pueblo. Luego este año tiene que ser el año de la movilización. Claro que sí, todos los colombianos a las calles por los abuelitos, por aquellos que no pueden marchar, por aquellos que no pueden decirle a ese gobierno infame del uribismo que ellos necesitan. Son miserables 230,000 pesos, Cabal y Paloma Valencia, Uribe, millonarios podridos a plata, y les duele que el presidente Gustavo Petro les quiera dar algo de por vida mientras que se van de este mundo estos abuelitos que piden en las calles moneditas. Qué triste y lamentable, mientras a ellos les sobra la comida, a ellos les falta a todos que un día trabajaron y nunca cotizaron porque no tenían formas. Miren, ahora están en una calle botados pidiendo una moneda y el uribismo y Paloma Valencia quieren que esta reforma no pase. Así que ayudar jóvenes el petrismo estaría a salir a las calles en jornada preelectoral. Hay alerta máxima por posible nuevo estallido social.
¿Cómo va a ser un estallido social? Si lo que está llamando Petro es a movilizarse, a que el pueblo se movilice para defender sus derechos. No es un estallido social, es una movilización popular por sus derechos y la reforma y las transformaciones estructurales de toda la reforma, hay que salir todo el pueblo. Un estallido social porque lo quieren asemejar con lo que pasó en el 2021 y dicen, varios entendieron el mensaje como un llamado a nuevas marchas en el país convocado por el gobierno, pues es que eso fue lo que hizo Petro. Claro, una movilización respetada y establecida en nuestra propia constitución. La movilización es que la gente salga a las calles pacíficamente y se movilice exigiendo por sus derechos. Y entonces, ¿por qué dicen que varios entendieron el mensaje como que Petro está convocando marchas? Es que son tontos, se hacen, pues claro que está convocando a que salgan a marchar por sus reformas, por todas. Y quiero que todos los colombianos, no importa el partido que sea usted, salgan a marchar. Son las reformas del pueblo que las están viendo. Y rematan con esto. Estos mensajes llevan a pensar que el petrismo estaría pensando en llamar a movilización durante el 2025 previo. Salen a decir que Petro no lo acompaña a nadie, a ustedes, los uribistas de Semana y a los uribistas de Cabal, Paloma Valencia, Uribe, nadie ya les sale, ya nadie les importa porque se han dado cuenta lo maldiadoso que son, tan negro tienen podrido el corazón, podrido esa plata y les duelen 230,000 que el presidente Gustavo Petro quiere darle y eso no es del presidente, es del pueblo. Dar órdenes que algunos miembros de la fuerza pública tomaron y se pusieron en marcha y a raíz de esa puesta en marcha le quitaron la vida a jóvenes que se estaban manifestando. ¿Cómo van a comparar eso? Es decir, que cobró vidas y olvidando que mataron a 80 personas durante ese estallido social. Hicieron. Y lo el paro de Uribe, el paro de Duque. Wilson Ruiz. Este señor es amigo de uno de los que trabajaba, no sé si todavía trabaja, con el magistrado Ibáñez de la Corte Constitucional, que es el que presentó la ponencia negativa sobre la reforma pensional. Y este Wilson Ruiz fue ministro en el gobierno de Iván Duque. Y lo peor es que sale y dice, señor Petro, dado que nos amenaza una y otra vez con otro estallido vandálico y hostil, nadie está amenazando con eso, esto se lo inventan ellos porque están aterrados por una movilización del pueblo exigiendo por sus derechos después de 2 años y medio de todos estos poderes metiendo trabas evitando que esas transformaciones se hagan y las reformas se aprueben. No es que el pueblo tiene que salir por su reforma. Y usted amenaza con otra movilización. O sea, ¿por qué una buena y por qué la otra no? Claro, ellos amenazan, pero nadie le va a salir, porque ya el pueblo con esto es para que todos los uribistas se unan por esos abuelitos que no tienen quien los ayude. Así que muchachos, señoras, señores, por todas las reformas pensionales, laborales, la reforma pensional de la demanda de Paloma Valencia del Centro Democrático y este magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar fue el que presentó ante la sala plena que van a estudiar la reforma, esta ponencia, fue el que la presentó diciendo que no habían debatido el proyecto de la reforma pensional en el Congreso, específicamente en la Cámara, y que por eso había un problema de forma. Valencia, Uribe. No les importa nada, no les importa los 3 millones de viejos y viejas, no les importa que estos son los problemas graves que tiene nuestro país con la vejez, con las pensiones y demás, no les importa nada de eso, les importa es cómo evitan que esas transformaciones se hagan y garantizar unos negocios de los fondos privados, que de hecho estos fondos privados no van a perder plata, van a seguir ganando, porque después de cierto monto que uno se gane mensualmente, cotizan con pensiones y después de ese monto va a cotizar en los fondos privados. Pues supuestamente tienen hasta el 28 de mayo para emitir una sentencia, ya veremos qué decisión van a tomar, pero el pueblo tiene que salir a manifestar. Claro, todo el pueblo a las calles, por todas las reformas. No permitan que el uribismo siga siendo infame con el pueblo colombiano. No permitan, quítense en esa venda. Miren, desarmen ese corazón. Ya se dieron cuenta que el uribismo nunca va a tener piedad de los ancianitos. Un día ustedes van a llegar a viejos. Bolívar también llamó a esa movilización. No van a tener nada ayuda del uribismo. Muchos viejos y viejas no se pueden movilizar para luchar por su derecho a la comida, pero jóvenes y adultos deberían movilizarse para impedir esta injusticia. Los que ganan salarios de 50 millones como Paloma Valencia, una de las demandas, impidiendo que los viejos que aguantan hambre reciban un mínimo vital de 230,000 pesos. ¿Por qué les duele tanto que reciban 230,000 pesos millones de viejos y viejas? Víctor Muñoz, que también trabajó en el gobierno de Iván Duque. Señor Bolívar, usted insta a presionar a la Corte y a desacatar los fallos. Nadie está invitando a desacatar fallos de nada. Esto es invento del uribismo. Ni se está invitando a violentar la independencia. La movilización está establecida en nuestra Constitución y defendida por nuestras normas. Y hay que salir. Movilizamos para exigir nuestros derechos de forma pacífica. Pero pues, el uribismo, ¿qué va a saber de la exigencia de derechos, de las movilizaciones y del respeto por los demás? También digo, señores Corte Constitucional, salven el ahorro de los colombianos. No permitan que el dinero termine en manos de Petro y su combo. Eso es mentira. La reforma pensional no pone plata en manos de Petro y su combo. La reforma pensional pone la plata en manos de millones de personas. De millones de personas, de jóvenes, viejos, de todo el mundo. Y es que esas reformas todas son necesarias para el pueblo colombiano. Ellos quieren mantener así al pueblo humillado, maltratado y que no tengan voz. Así los quieren tener y más pobres que nunca. Por eso todos a salir a la calle por los abuelos, por los ancianitos que no pueden caminar. Por ellos Dios les bendecirá el triple de lo que ustedes hagan con su bondad.